Bueno, buenas tardes a todos. Igual como Fabián y Marcelo y todos los que están acá, es un placer de verdad volver a encontrarnos. Ver este evento además lo decía Manuel hace un rato o ayer en la mañana, tenían expectativas de 3.500 personas y hay cerca de 5.000. Y yo creo que todos vivimos ayer el tráfico en las zonas y en los corredores de este evento, pero esto al final lo que nos demuestra es el compromiso de todos frente a una necesidad que tenemos todos en este país y en términos de conectividad. Esto es un poco lo que vamos a basar la charla nuestra. De verdad, gracias a todos los que están acá presentes y bueno, avancemos. Un poco lo que vamos a ver acá es estos temas. ETB, una empresa colombiana de 138 años. Este año, es más, hace unos pocos días, estábamos celebrando en ETB 138 años de existencia. Yo no he encontrado una sola empresa en el mundo, y el que la tenga, por favor, levante la mano y me cuenta porque no la he encontrado, que tenga el mismo nombre, que es una empresa con capitales públicos y que tenga 138 años en un mercado que se transforma permanentemente y que hoy en día estemos compitiendo con las empresas multinacionales, poniendo de frente siempre la tecnología y, por supuesto, el beneficio de los colombianos. Eso es, ETB no es solo la empresa de Bogotá, sino es una empresa de los colombianos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y vamos a ver un poco los proyectos que estamos haciendo desde el punto de vista de conectividad social. Segundo, importante ver un poco la brecha digital, pero no verla como la venimos viendo siempre, que es promediada. Entremos en detalle lo que está pasando en nuestro país y ahí lo vamos a ver. Siguiente, el Estado cómo debería participar en esto. Y es una propuesta concreta de hacia dónde deberíamos enfocarnos. Y por último, el tema que nos trae acá es 5G, que debería pasar con 5G. Ahora, ETB, una empresa colombiana de 138 años. Desde el punto de vista de conectividad social, lo que estamos haciendo ahora nosotros está beneficiando a 1.7 millones de niños y niñas. Ahora, cuando hablo de niños y niñas, son niños y niñas que no han tenido conectividad nunca. Para nosotros, todos los que estamos acá, es normal tener un teléfono, acceder a Google y cualquier información que no sepamos la buscamos en red. Estos son niños y familias que nunca han tenido acceso. Y esto es lo más relevante acá. Impactamos el 8% de la población, esto enfocado hacia población rural. ¿Qué proyectos tenemos? Unos centros digitales, que creo que todos ya conocemos en qué consiste este proyecto y lo vamos a ver un poco en detalle. Apoyo a municipios para mejorar cobertura con regalías, que son proyectos completamente innovadores que complementan esa estrategia social. Y tercero, ETB como aliado estratégico de municipios en el país. Centros digitales. Esto es internet gratuito para la población por un periodo de 10 años, donde estamos en este momento montando absolutamente toda esta cobertura. ¿Cuántos niños vamos a impactar acá? Más de 600.000 niños en zonas rurales. Más de 2 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer o estamos haciendo en este momento? Vamos a conectar en los próximos meses 6.589 centros digitales. Ahora uno se pregunta qué es un centro digital. Muy sencillo, es una escuela rural con niños que acuden a sus estudios, que se demoran muchas veces más de una hora yendo, atravesando ríos, atravesando montañas para llegar a sus escuelas y que nunca han tenido acceso a la información y a la conectividad. Estos son estas escuelas. El 98% de estos centros digitales están enfocados a escuelas rurales. Estamos conectando la mitad del país, 567 municipios en todo el país. Y esto lo vamos a hacer en los próximos 12 meses, 15 departamentos y también Bogotá. ¿Cómo son los proyectos de regalías? Y aquí tenemos dos ejemplos concretos que son absolutamente maravillosos. Sumapaz, todos los que vivimos en Bogotá, sabemos que Sumapaz pertenece a Bogotá y ha sido una zona totalmente desconectada y apartada. A través de un proyecto de regalías con 40.000 millones de pesos, estamos invirtiendo para que toda esta zona se conecte al país. 5 centros de conectividad campesina, 5 zonas Wi-Fi y beneficiando a más de 27.000 personas de esta zona. No sé si ustedes han ido allá, si no han ido los invito, porque es espectacular. Hoy en día es una zona segura. Ninguno de nosotros iba allá porque efectivamente no era segura, hoy en día sí lo es. Segundo proyecto, Risaralda, más de 20.000 millones de pesos que estamos invirtiendo allá a través de un proyecto de regalías que complementa
el proyecto de centros digitales en este departamento y estaba la semana antepasada con el gobernador y estábamos viendo que la suma de este proyecto más centros digitales en los próximos 12 meses va a ser el primer departamento del país con conectividad en todas las escuelas rurales. 100% de las escuelas rurales van a quedar conectadas con la suma de estos dos proyectos. 70 zonas Wi-Fi que ya están conectadas, 234 instituciones, 9,000 estudiantes beneficiados y una plataforma virtual, por supuesto, que les va a permitir acceso a la información. ¿Qué beneficios tienen las comunidades? Acceso a bienes y servicios virtuales y entendamos acá que son gente que no ha tenido acceso nunca. Comercialización de sus productos. Vamos a romper con la cadena de intermediación. Y esto desde el punto de vista de economía y de eficiencia es enorme. Impulso al desarrollo productivo de la región sin lugar a dudas, fomento de capacitación y competencias tecnológicas y al final acceso a la información. Como aliado estratégico que estamos haciendo, y aquí tenemos unos proyectos bien interesantes, Valledupar, conectamos a 70,000 estudiantes con acceso a internet en 90 colegios oficiales y eso lo hicimos durante el pasado año. Conectamos una plataforma en Barranquilla que se conoce como ALBA y esto de verdad es un tema absolutamente espectacular donde yo llamaría esto es cultura digital y es todos los trámites que la gente debe hacer en el municipio, hoy en día lo puede hacer a través de todos los canales digitales. Esto es omnicanalidad al 100%, donde además hay motores y herramientas que le ayudan al usuario a no ir a hacer filas, a pagar sus impuestos de manera virtual y a través de cualquier canal virtual. El que tenga, el de su preferencia, sumado a toda la data que esto genera detrás como beneficio y eficiencia operativa para el municipio. En Bogotá, por supuesto, todas las líneas de atención, donde colaboramos también para la línea púrpura. Montamos también un sistema muy robusto durante toda la pandemia para apoyar todas las estrategias y el manejo y la contención de la pandemia. Vamos a ver un poco cifras de la brecha digital, pero de manera distinta. Aquí lo que vemos es, durante la pandemia, la brecha digital se disminuyó en 8 puntos porcentuales. Y lo vemos acá. Año 2019, teníamos cerca del 44% más o menos, 44% de penetración de fija. Y en esos años de la pandemia aumentamos 8 puntos porcentuales. Y veamos acá ya cómo la curva se aplanó. Hoy en día estamos en 52% de penetración de banda ancha. Ahora, esto no es suficiente, totalmente insuficiente. Cuando comparamos con países desarrollados, la penetración de Internet fija llega al 95%. Marcelo mostraba cifras ahora de móviles y veíamos también que 1 de cada 2 móviles que hay en el mercado no tiene conectividad a Internet. Y esa es la gran brecha digital que tenemos. Si miramos desde el punto de vista de departamentos, y estos abramos todos los departamentos, total país 52% de penetración, ¿sí? Ahora tenemos zonas que tienen más del 75% de penetración, como Bogotá, Risaralda, Antioquia y Quindío. Zonas que tienen el 10% de penetración, como Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas, Bichá y Baupés. Y sorpréndanse de esto, zonas que han tenido decrecimiento en conectividad, como Putumayo en los últimos 3 años, con un 38% de decrecimiento de la cifra que tenía originalmente. Si vemos acá un poco cuáles han aumentado esa penetración y cuáles han disminuido, aquí tenemos Bogotá pasó en el 2019 el segundo Q a tener una penetración del 76% a una penetración del 91%. Risaralda 63 al 79 y todos estos mal que bien han crecido un 20% en penetración. Pero tenemos otra zona del país, Guaviare, Guainía, Amazonas, donde lo que tenemos es un decrecimiento. O sea, esto no tiene presentación, literalmente no tiene presentación. Cuando uno mira todo este panorama y dice, bueno, si uno mira desde el punto de vista de estrategia, ¿cómo lograr impactar esa brecha de manera eficiente utilizando de la mejor forma los recursos? Y encontramos lo siguiente, del total de municipios, que son más de 1,200, 22 municipios que tienen más de 100,000 hogares, que corresponden al 48% del total de hogares del país, concentran
el 21% de la brecha digital en estratos 1, 2 y 3. Si le sumamos el resto de estratos, perdón, me devuelvo, tenemos que este 2% del total de municipios concentra el 25% de la brecha digital. Entonces uno ahí es donde debería concentrar sus esfuerzos para que efectivamente reduzcamos esa brecha digital de manera rápida y significativa. Ahora, no nos quedemos ahí. ¿Cuál es la problemática que estamos teniendo? Y aquí recojo una encuesta del DANE del año 2021, donde se le preguntó a la gente básicamente cuál es su principal razón por la cual no tenía conectividad. En cabeceras municipales el 2% respondió que era por cobertura, el 54% por el costo. En zonas rurales, la cobertura representa el 24%, o sea, porque no tienen cobertura, y el 40% porque el costo es el que les impide tener ese acceso. Aquí sale un tema súper relevante, y es la capacidad de pago que tienen los usuarios. O sea, el problema no es simplemente cobertura, sino capacidad de pago, literal. Ahora, la siguiente pregunta que se hace es, ¿cómo estamos nosotros en tarifas frente al resto del mundo? Y sorpréndanse con lo siguiente. Y estas son cifras del año 2021, sin la devaluación que hemos vivido hasta ahora. Estas son comparaciones de el costo promedio de la canasta básica que corresponde a 5 gigabytes. ¿Sí? ¿Cuánto cuestan en promedio para una familia 5 gigabytes? Y en esta comparación lo que tenemos es la totalidad de los países, estos de América, en tecnologías fijas, y Colombia es el tercer país con un costo más bajo comparado con el resto de países de América. Ahora, año 2021. Si le sumamos la evaluación que tenemos, estoy seguro que seríamos el país más barato desde el punto de vista de tarifas de conectividad fija. O sea, el precio, el problema no está en el precio, no es un tema de cómo bajamos el precio. Y acá creo que todos además hemos mencionado que nosotros invertimos una gran parte de nuestras sumas en dólares. ¿Por qué? Porque todos los componentes son en dólares. Con lo cual, la tarifa no es el problema. En conclusión, ¿qué tenemos? 1 de cada 2 hogares no tiene conectividad fija. La concentración de esa brecha está principalmente en el 2% de los municipios y esto concentra el 25% del total de la brecha. Segundo, de esta brecha tenemos también que hay algunos problemas de cobertura, pero la principal razón que vemos de la gente es la falta de capacidad de pago frente al servicio. Y tercero, que ya lo mencionábamos, es ese costo que veíamos donde la tarifa nuestra es una tarifa que no la podemos bajar más. ¿Sí? Se vuelve completamente ineficiente. Ahora, ¿qué vemos que debería hacer el Estado? Cuando uno encuentra este panorama, dice, venga, aquí realmente hay 2 formas donde efectivamente podemos aportar todos. Además, quiero recoger un par de mensajes que hizo el presidente en su alocución de ayer, donde mencionaba, queremos conectar a la totalidad de la sociedad colombiana y convertir al país en una sociedad del conocimiento. Así que tenemos una obligación, todos, de cómo aportamos a disminuir esta brecha digital y a enseñarle a la gente a la utilización para que efectivamente creemos esa sociedad del conocimiento. Aquí hay 2 herramientas. 1, necesariamente subsidios a la demanda, que deberían estar enfocados muy rápidamente a ese 2% de los municipios, para que rápidamente ataquemos ese 25% de la brecha digital. Segundo, destinar presupuestos para apoyar el despliegue de infraestructuras. El presidente mencionaba fibra. Listo, lleguemos con fibra, pero destinemos de absolutamente todas las carteras, no solo de TICS. Porque esto no solo beneficia a la cartera de TICS, sino beneficia a la competitividad, beneficia a la producción, beneficia absolutamente a todos. Entonces, ahí debería ser un esfuerzo muy grande para que efectivamente podamos llevar esa conectividad y reducir esa necesidad o esa cobertura que efectivamente la tenemos en este momento. Y ahora, cuando hablamos de 5G, nosotros también hemos hecho varios pilotos de 5G y entendiendo básicamente cómo eso complementa a las redes. Nosotros somos una empresa de fibra, la primera empresa que apostó en fibra al hogar en Bogotá, en Colombia, no en Bogotá, en Colombia. Y tenemos la mayor cobertura en la ciudad de Bogotá, con las mayores velocidades, más de 910 gigas ofrecidas en este momento
al hogar. Ahora, lo que vemos acá es lo siguiente. En 5G, y esto no lo decimos nosotros, esto viene de un estudio que se llama Statista Cálculos en el año 2019. Lo que ellos consideran es que 5G cuesta 1.5 veces lo que ha costado las inversiones de las redes de telecomunicaciones móviles en este momento. 1.5 veces. Yo creo que Marcelo mostró unas cifras bien interesantes de cuál es esa penetración de 4G en este momento, ¿sí? Y es donde uno dice, óigame, tenemos todavía una oportunidad donde podemos aprovechar lo que hay, ¿sí? Y no entrar en esas inversiones tan cuantiosas. La estimación que tienen acá es que la cobertura de 5G le costaría al país, o sea, a los operadores, 12 billones de dólares. 12 billones de dólares. Cuando vean la tarea que tenemos pendiente en la brecha digital. Esto como primer punto. Obviamente, y creo que ya hay suficiente ilustración sobre esto, es un servicio que en algún momento va a llegar, que es muy especializado. El costo de los equipos, ¿sí? Y aquí resalto la presentación de Marcelo. 5 millones de pesos para un equipo. No tiene mucho sentido. Entonces, la aplicabilidad de 5G realmente es una aplicabilidad bastante específica, puntual, y debe darse de manera gradual. Si uno mira los resultados de la subasta de 4G en el 2013, participamos 6 operadores: Claro, ETB, Tigo, Movistar, DirecTV y Avantel. Esos fuimos los que fuimos a la subasta de 4G. Si miramos la foto hoy en día, ¿qué tenemos en el mercado? Hoy, 2022, el 18% de los usuarios, inclusive la cifra que mostraba Marcelo me sorprendió aún más, porque es más del 50% de los usuarios, están conectados todavía en 3G y 2G. Es más, él mostraba, si mi memoria no me falla, que el 40% de los usuarios están en 4G, con lo cual el 60% están en las demás frecuencias, ¿sí? ¿Qué tenemos desde el punto de vista de operadores? Hay 600 operadores con licencias de telecomunicaciones fijas, 3 operadores de móviles reales y 9 operadores de móviles virtuales. Entonces, si uno dice una subasta que lanzaran ahora, ¿quiénes pueden participar? Claro, Tigo y Movistar. Ahora, ¿que participan todas o no? Esa es otra pregunta, pero no hay más jugadores ahí. Si uno mantuviera el esquema tradicional de subasta de estas licencias. Aquí es donde un poco la propuesta que hacemos es que este modelo de subastas que se ha venido dando no debería darse en ningún momento para 5G. Debería ser una cosa completamente distinta. Y encontramos un caso donde sí vemos que se podría aplicar acá, y es Brasil, donde en Brasil las licencias las están entregando de manera fraccionada, no como total país, sino por zonas. Y aquí es donde vemos que eso podría ser muy eficiente para Colombia. Nosotros como ETB, si eso pasara de esa manera, participaríamos en un proceso porque complementa la red y la conectividad fija, porque estamos hablando acá de velocidades, ¿sí? Por ahora no de latencia, la latencia es otra historia, sirve para otro tipo de aplicabilidades, pero para coberturas en alta velocidad, efectivamente es una complementariedad. Entonces, en Colombia debería existir licencias regionales y zonales de espectro, inclusive, yo iría más allá, estas licencias se van a segmentar, inclusive hasta el punto de uno poder alquilar el espectro. Y ahí dejo yo esta como inquietud, como tarea para que analicemos y veamos la manera más eficiente de seguir evolucionando como país. 1, para reducir la brecha digital. 2, para continuar con esos objetivos de avance tecnológico para el país. Muchas gracias.